Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Fijaros bien cómo era este salmo que acabamos de leer. Luego haremos referencia. Vamos ahora a 2 de Corintios. Estamos en el capítulo 5 y volvemos a leer por tercera vez. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Escribe así el apóstol Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imaginad que estáis en un desierto y que estáis sedientos, inmensamente sedientos porque no encontráis agua. Y cuando viene la mayor de las desesperaciones, viene el mayor de los gozos. ¿Cuál es el gozo inmenso y mayor para un sediento? Encontrar agua. Pero os voy a decir entonces cuál es la segunda bendición y el gozo más grande después que un sediento ha encontrado agua. Poder guiar a otros a ese mismo manantial de agua. Imaginad que sois personas perdidas, que no encontráis dirección, que no encontráis salida, y de pronto una luz de faro, un camino, una senda, os muestra el camino de salida. Ese es el más grande de los gozos. Estando perdido, habéis encontrado el camino a casa. Y entonces, ¿cuál es el segundo gozo más grande para aquel que estaba perdido y ahora ha sido hallado o ha encontrado el camino? Poder ser señal para poder guiar a otros. Bueno, lo que Pablo en su carta aquí nos está planteando es esto. Hemos visto en primer lugar, cuando nos acercábamos a estos versículos, la necesidad que tiene el ser humano de reconciliarse con Dios. Por causa del pecado, la rebeldía, los deseos ilícitos en el corazón, los pensamientos torcidos de la mente, nos han hecho estar enemistados con Dios desde el principio. Necesitamos ponernos a bien porque si no el destino es de lo más destructivo y es eterno. Pero no hay que desesperar porque nos dice que Dios extiende su mano y veíamos cómo Él es el que en primer lugar quiere la reconciliación. Y nos dice entonces su palabra, volved a mí. Pero no solamente es esto, sino que además, viendo Dios la inmensa necesidad que tiene el ser humano para reconciliarse con Él, Él no solamente es el que extiende la mano, sino que provee el remedio y la solución, ese agua de vida, ese pan para el alma, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que no solamente es que Él va a dar el primer paso para que nos reconciliemos y pongámonos bien con Él.
No solamente Él es el que va a proveer el remedio, sino que dice de manera sorprendente, como podemos leer aquí, que Él no tendrá en cuenta nuestros pecados. ¿Os podéis imaginar? Claro que sabemos que no tendrá en cuenta tus pecados, porque Él los va a pagar, los ha pagado por la obra y la persona de su Hijo Jesucristo. Si conocéis un mejor, mayor o más glorioso mensaje que este para el ser humano, por favor, venid y me lo decís. Porque no hay otro mensaje más glorioso que este. Que estábamos sedientos y ahora hemos sido saciados. Que estábamos perdidos y hemos encontrado el camino a casa. No hay mayor noticia que esta. Pero entonces, nos dice Pablo aquí, hay otra gran bendición gloriosa, y es poder decirle a otros que hay posibilidad de reconciliación. Pablo dice así, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. De esto vamos a tratar en esta mañana. Que este gran mensaje glorioso de reconciliarnos, poder reconciliarnos con Dios, encontrar paz con Él por medio de la obra, el sacrificio del Señor Jesucristo, nos ha sido traspasado a nosotros, de tal manera que ahora somos instrumentos en sus manos, servidores de este gran mensaje. Es verdad que en el momento en que hemos encontrado el perdón de los pecados, o hemos sido saciados de nuestra sed, hemos sido vestidos de nuestra desnudez, o hemos encontrado el camino al cielo, el mayor gozo es disfrutar, pensamos. Disfrutar de esta salvación, de este estado de nuestras almas, de esta seguridad de salvación. Pero quizá no sea nuestro principal gozo después de la salvación, disfrutar de este gozo de la salvación, sino buscar que otros también lo encuentren. Porque sabéis que lo que nos dice las Escrituras, que si queremos que el cielo se goce, y Dios con sus ángeles también, es que hagamos a los pecadores arrepentirse de sus pecados. Así que tenemos un trabajo inmenso para conmover el cielo y que Dios mismo se goce la salvación de pecadores como tú y como yo. Lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que ahora nosotros somos embajadores, somos los portavoces. Llevamos la voz del Señor al mundo. Somos representantes fieles acerca de este mensaje glorioso que ha sido puesto en nuestras manos. El Señor Jesucristo lo dice las bienaventuranzas, una de ellas, capítulo 5 de Mateo, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Os podéis imaginar lo que es esto? Felices son, gloriosos son aquellos que pueden llevar la paz y producir la paz y hacer que hombres y mujeres encuentren paz para con Dios. Qué bendito y qué glorioso es que tú, que has sido pacificado, puedas ahora ser pacificador en el mundo. O nos lo dice de una manera aún más extrema en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ahora se nos ha dado a nosotros el ministerio, el servicio de perdonar los pecados. No nos engañemos. No está diciendo que nosotros nos pongamos detrás de un confesionario perdonando los pecados según nuestra discreción. Cuando la Escritura, el Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan capítulo 20 nos dice de perdonar los pecados, de atar y desatar, es la proclamación del Evangelio. El poder ver que hay hombres y mujeres, quizá como tú, algunos de vosotros, en esta mañana, que están atados con cadenas, que tienen o están bajo el control del mismo Satanás,
que no pueden desligarse de su estado espiritual y que nosotros podamos ir a ellos como liberadores. Que podamos ir con el Evangelio y decirle, puedes ser libre. Hay perdón para tus pecados. Se ofrece un rescate por ti. No dejes que tu alma siga sedienta, sino que ahora bebe de la fuente de la vida. ¿Os podéis imaginar lo que esto significa? ¿Cuán gran mensaje es que el perdón de los pecados pueda ser anunciado? Que podamos traer liberación a los presos espirituales. Que podamos romper sus cadenas con el poder del Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Que ahora nosotros somos los siervos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Es verdad que hay algunos que tienen este llamamiento como algo especial. Es decir, es su dedicación. Pablo es uno de ellos. Y quizá Pablo está pensando en aquellos que le acompañan. Nosotros tenemos este ministerio, estamos dedicados a ello. Pero también es cierto que es para todos los creyentes, que el mensaje que se nos da al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, con el ministerio de ir a por todo el mundo, es para la iglesia, es para ti. Es verdad que puede llegar a ser un oficio en algunas de las personas, de los hombres que nos gustaría que Dios levantara, pero también es el trabajo de cada uno de los que estáis aquí, que sois creyentes y habéis experimentado el perdón de vuestros pecados. Todo aquel que ha alcanzado la reconciliación, ahora tiene el llamado interno en su corazón para servir y proclamar el Evangelio. En el Antiguo Testamento se nos cuenta una historia que seguramente la mayoría de vosotros habéis conocido. Jerusalén está rodeada, va a ser atacada y quizá pueda ser destruida. Hay un ejército enemigo a su alrededor. Y hay dos pobres hombres leprosos. Y ellos piensan, cuando están en aquella ciudad rodeada y casi ya en la hombruna, decir, oye, ¿por qué no salimos ya afuera? Lo mismo nos da morir dentro de la ciudad que fuera con los enemigos. Y salen fuera y descubren que los enemigos, aquel gran ejército numeroso y poderoso, ya no está. Han desaparecido. Y todas sus riquezas, todas sus pertenencias, sus tiendas están allí, tiradas en el campo. Así que los leprosos dicen, es la oportunidad, ahora nos podemos enriquecer. Pero de pronto algo les dice en su mente y en su corazón, ¿vamos a guardar esta noticia solamente para nosotros? ¿No deberíamos devolver a nuestra ciudad y decirles que los enemigos ya no están y que ahora somos libres? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos como creyentes? Hemos visto la luz, hemos visto el perdón de nuestros pecados, hemos sido sanados de nuestras enfermedades espirituales, somos libres de nuestras cadenas. ¿Y lo vamos a guardar en secreto? ¿No nos vamos a convertir todos nosotros los creyentes en embajadores, en instrumentos de esta justicia y de esta gracia? ¿No vamos a salir a anunciar todo esto a nuestro alrededor? Nos cuenta otra historia el Antiguo Testamento. Se nos dice que el criado de Eliseo, el gran profeta, está delante del rey, no es un rey bueno. Y le está contando anécdotas del profeta Eliseo. Y le dice, mira, Eliseo hizo grandes cosas. Una de ellas es ayudar a una viuda a producir de todo lo que no tenía. Incluso a sanar a su propio hijo enfermo, que ya estaba muerto. Pero de pronto en esa situación, cuando el criado le está comentando todo acerca de Eliseo, viene la viuda, viene la mujer. Y de pronto cambia la escena. Y lo que dicen es, no, ya no queremos que sea el criado el que nos cuente las cosas del profeta, sino la propia mujer que ha experimentado esto. Y nos cuenta en las crónicas que aquella mujer empezó a hablar lo que Eliseo había hecho en su vida y con su hijo. Nosotros, los creyentes, no contamos las cosas de oídas.
No simplemente porque alguien nos ha contado acerca del Evangelio o de Cristo o porque lo hemos podido leer en el libro, la Escritura. Nosotros podemos contarlo porque lo que hemos experimentado. Yo estaba ciego y ahora veo. Estaba perdido y he sido hallado. Yo soy de aquellos que han sido reconciliados. Podría ver delante de mí las puertas del infierno y todo ha cambiado y ahora lo que veo son las puertas del cielo. ¿Y cómo nos vamos a callar? Así que si es en gran gozo haber sido redimidos y perdonados, qué gran gozo es que tú, como creyente, me estoy refiriendo a los creyentes, porque has experimentado lo que has experimentado y si esto es real en tu vida, puedas convertirte en embajador de las buenas noticias. El transmitir ahora esta posibilidad de reconciliarse con Dios. Voy al Nuevo Testamento. Hay otra historia sublime. Es un pobre desgraciado. Lleva años poseído por demonios, desnudo, maltratado, golpeado. Se encuentra en las mismas puertas de los cementerios. Y de pronto se cruza con Cristo. Y Jesús le cambia y lo transforma. Y en lugar de sus cadenas, lo podemos encontrar después vestido y a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando las palabras. Él quiere seguir con Jesús después de aquella transformación. Quiere ir detrás de Él. Y el Señor Jesús le dice, no, vuelve a tu casa y a tu tierra y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso somos nosotros. Eso somos los creyentes. Podemos llegar y decir, no únicamente Dios puede hacer grandes cosas, sino que podemos decirle al mundo, a nuestros hijos, a nuestros parientes no creyentes, a los compañeros de trabajo, en cualquier otro lugar donde el Señor nos pueda poner, decirle, mira cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Yo estaba perdido y he sido hallado. Ahora yo estaba con enemistad con Dios y ahora he sido reconciliado con Él hasta el punto de llegar a ser su propio hijo redimido en el Señor Jesucristo. Esto que estamos diciendo no es un entretenimiento, no es una posibilidad, no es un hobby que podamos hacer en los días que no sabemos qué hacer. ¿Cómo vamos a callar? ¿Cómo podremos ser indiferentes? Si hemos ido al oasis y hemos podido beber, si hemos podido salir de este bosque y de esta tormenta y encontrar el camino a casa, ¿cómo no vamos a iluminar y cómo no vamos a ayudar a aquellos que estaban o que están en la misma situación que nosotros en el pasado? No podemos mirar los creyentes una posibilidad lejana, incluso la de anunciar el Evangelio, sino que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cómo se hace esto? Es decir, si nosotros somos ahora los creyentes, y en particular aquellos que necesitan reconocer su vocación y su llamamiento de parte del Señor, ¿cómo se hace esto? Bueno, la Escritura es muy clara y es precisa, no nos lleva a engaño. La proclamación de esta buena noticia de que hay reconciliación para los pecadores es por medio de la proclamación, es por medio de la predicación. Cierto es que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras buenas obras conmueven y atraen y llevan luz. Pero la gente no se va a convertir porque vea que tú eres una buena persona. No se va a convertir porque sepa que tú eres un buen padre o eres un buen hijo o un buen marido o esposa. No, necesitamos proclamar el Evangelio. Necesitamos definirlo y anunciarlo de manera adecuada. ¿Cómo podemos transmitir esta buena noticia? ¿Acaso no tendríamos que llegar y decirle que el pecador está ofendiendo a Dios y que va a tener que tratar con Él en cierto momento? Esto no se hace con adornos, esto no se hace con diversiones. Tenemos que ser serios cuando estamos anunciando estas cosas.
Tenemos que decirle a la gente que nos rodea y que no es creyente, mirar, el pecado ha ofendido a Dios y esta paga es la muerte y muerte espiritual. Y tenemos que decirlo con claridad y lo tenemos que decir con contundencia. Que el pecado tiene terribles consecuencias. Y las consecuencias son definitivas y son eternas. Pero a la misma vez, ¿cómo podemos mostrar a Cristo? Mirar, a Cristo no lo mostramos con un Belén de escayola en medio de una calle. A Cristo no lo mostramos con una estampa colgada en la pared. A Cristo hay que anunciarlo, hay que hablar de sus maravillas, hay que mostrar su gloria y su majestad. Y esto se hace, debemos de hacerlo por medio de la proclamación, de la predicación del Evangelio. Claro que se puede hacer desde aquí, o que se puede hacer en la escuela dominical, a los niños, y que se hace cuando nos reunimos a través de o alrededor de la palabra, creyentes y no creyentes, en cualquiera de nuestras reuniones a lo largo del mes. Pero también lo tenemos que hacer cuando tengamos una oportunidad, cuando alguien nos lo demande, por medio de la enseñanza y de la instrucción, del testimonio. Tenemos que vivir y tenemos que crear tal ambiente que la gente te tenga que preguntar, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué tienes esta manera de actuar? Y entonces podamos decir, es que he sido transformado, es que he nacido de nuevo, es que me he encontrado con Cristo, es que tenía un peso inmenso sobre mis espaldas por causa de mi pecado y he perdido el peso. Y ahora soy libre en Cristo Jesús. Que estaba con ansiedad y con temores por lo que iba a ocurrir con mi alma y en cambio ahora veo que el cielo está abierto para mí aun cuando yo no lo merezca. Tenemos que hacer de tal manera que la gente nos pregunte y tenemos que estar tan dispuestos y tan celosos en cualquier momento de poder decir las grandes cosas que ha ocurrido en nuestras vidas. El medio claro que se ha establecido en las Escrituras es que, como aquellos dos leprosos, volvamos y contemos y digamos de manera clara lo que hemos visto, lo que nos ha ocurrido, lo que nos está pasando. Fijaros el tema de lo que estamos diciendo aquí, de lo que ya hemos repetido en varias o en muchas ocasiones. No es el bienestar. Hay mucha gente que confunde el Evangelio con las cosas te van a ir bien si estás en Cristo. Se van a solucionar tus problemas. Pide y el Señor te dará. No, este no es el Evangelio que vemos en las Escrituras. Quizá uno puede estar pensando, necesitamos un cambio moral. La Escritura nos dice que tenemos que ser buenos maridos y fieles, y buenos padres, honestos en el trabajo, que tenemos que cambiar nuestra ética sexual, nuestra ética de familia, etc. No, este no es el Evangelio. Esto no es lo que vemos en las Escrituras que tenemos que ir anunciando. No estamos diciéndole a la gente, ven para que las cosas te vayan bien, de salud, de trabajo, etc., que se eliminen los problemas. No es que tengas que cambiar tu ética y tu comportamiento. No, el mensaje es concreto y es directo. Necesitas reconciliarte con Dios. Las demás cosas son superfluas, son secundarias, son complementos. Pero si no le decimos a la gente, estás en una situación muy dramática, muy terrible, y necesitas ponerte a bien con Dios. O lo tomas a Él como el juez de tu vida, o lo tomas como el salvador de tu alma. Lo que tenemos que ir a la gente es decirle, te tienes que poner a bien con Dios. Deja de jugar, deja de entretenerte, deja de buscar cosas secundarias. Ponte a bien con Dios. Y la solución, la única solución dada al mundo para salvación de pecadores es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Claro que queremos que la gente escape de sus limitaciones, de los problemas. Queremos que puedan ser libres de todas las cosas que ocurren en el mundo. Pero el mayor problema, la mayor
condena, la mayor cadena que podamos tener es el infierno. ¿Qué nos importa que la gente pueda tener 2 brazos, 2 ojos? ¿Qué nos importa que tenga un buen trabajo y mucha salud? Si son destinados al infierno y a la condenación eterna. Nuestro mayor trabajo, nuestra mayor tarea es ponte a bien con Dios, las demás cosas ya vendrán. Pero primero es arregla tus asuntos a aquel o con aquel que has ofendido. En otras palabras, tenemos que ir al mundo y decirle que venga Cristo, que se encuentren con Él, que lo encuentren a Él como su Salvador y como su Señor. Este es el tema, reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero fijaros, en cuarto lugar, cómo Pablo dice que va a llevar su mensaje. Fijaros en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje más extraordinario, más glorioso, más necesario para el alma de la gente, lo tenemos que llevar ¿cómo? Con ruego. A veces nos volvemos o nos podemos volver muy legalistas, muy firmes, y tenemos la ley y damos el puño. Y claro que sí que tenemos que ser firmes con el pecado, tenemos que denunciar las injusticias, tenemos que denunciar la inmoralidad, tenemos que ser firmes en los principios cristianos. Pero Pablo está diciendo, este gran mensaje de la reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo, tenemos que llevarlo de una manera muy concreta. Como si Dios rogase, yo os ruego. En el capítulo 10 de esta misma carta, Pablo lo manifiesta así, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues. Fijaros lo que Pablo nos está escribiendo con su firmeza, contundencia, seriedad. Es Pablo, es contundente, es directo, es serio. Pero viendo a Cristo y viendo la obra de Cristo, yo ruego. Esto es lo que nosotros tendremos que mirar. Acercarnos a Dios, a nuestro Señor, y ver cómo Él ha actuado, cómo es su vida, cómo es su obra, y acercarnos a la gente y decirle, es que no lo veis, es que no lo entendéis, mirarlo a Él, mirarlo en la cruz, mirar su muerte, mirar las razones por las que ha venido, estudiar cada una de sus palabras y cada una de sus enseñanzas. ¿Cómo no vais a venir a Él? Correr a la medicina, correr a la solución, id a la esperanza, hacerlo vuestro. Y esto no se hace con enfado, con ira, con agritud, sino con ternura, con paciencia, con sabiduría. El profeta Ezequiel, representando y trayendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 33, Ezequiel 18, nos pone en la boca de Dios, yo no quiero la muerte del pecador. Fijaros como cuando leáis esas palabras, fijaros bien en la expresión de Dios hablando a través de su siervo Ezequiel. Yo no quiero la salvación la condenación del pecador. Volveos a mí. Volveos a mí. ¿No veis la ternura de las palabras en el mensaje? Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo quiere representar, lo hace de esta manera. Capítulo 23 en Mateo. ¿Cuántas veces dice, quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Imaginaros la imagen. Imaginaros lo que nos está diciendo acerca de nuestro Dios. Él quiere recoger a los suyos. Nosotros tenemos que decirle al pecador que el pecado es grave
y que es serio, y que tiene un destino eterno que es terrible, que es oscuro. Por favor, yo ruego a los que estéis aquí presentes que lo consideréis. Claro que podría ser estricto y podría ser lleno de furor, pero es tanta la ternura de nuestro Señor Jesucristo, esta es la forma en la que ha traído la redención, que lo tengo que transmitir también de la misma manera en el mensaje, sin ira, con afecto, con misericordia, directo y claro, personal, cercano. Y nos dice Pablo como si Dios mismo os rocara. Estamos representando a Dios. Y no solamente estamos representando a Dios de manera fiel en el mensaje, sino en la manera. Cuando leáis el Antiguo Testamento, podréis ver en muchas de las ocasiones que Dios es firme. Dice, no me va a temblar la mano. Él dice en cierto momento, yo me gozo, Dios se goza, tanto en salvar como en condenar. Y eso lo tenemos que tener en serio. Mira, el Señor se va a glorificar a sí mismo o condenando tu alma porque no te has arrepentido de tus pecados, o salvando tu alma porque te has arrepentido de tus pecados. Pero podemos ver a Dios paciente. ¿Cuántas veces he tenido que estar esperando como el padre pródigo a sus hijos alejados de Él? Nosotros estamos representando a ese Dios en el contenido del mensaje y en la forma del mensaje. Tenemos que ser firmes, pero tenemos que ser tiernos y pacientes. Pobres desgraciados, no saben, no entienden. Han nacido en la oscuridad, se mantienen en la oscuridad y está el diablo, Satanás, intentando mantenerlos en la oscuridad. Y si hay alguna manera que pudieran escapar, el mundo los seduce y los engaña. Y cuando vemos que aquello podría romperse, es tan débil su corazón, es tan débil su carne y su naturaleza. No los excusamos, porque si no se arrepienten y no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador, se van a condenar. Pero miremoslo como pobres criaturas que no saben dónde están y no saben lo que les pasa. ¿No estabas tú igual que ellos? ¿No estabas desesperado? ¿No estabas perdido? ¿No estabas en las sombras? ¿No estabas lejos de Dios? ¿Sin esperanza? ¿Sin Dios en el mundo? ¿Como si estuvieras muerto y todo ha cambiado por pura gracia? Quiera el Señor mostrar gracia con aquellos que nos rodean. Debemos de ser fieles al mensaje, pero también fieles al carácter de Dios. Pablo lo manifiesta así. Me acerqué a vosotros, 1 Corintios, con mucho temor y temblor. Porque claro, el mensaje es claro, no quiero saber otra cosa sino Cristo crucificado. Pero para llevar este mensaje, este sencillo mensaje de que Cristo ha sido crucificado para que hombres y mujeres puedan encontrar el perdón de los pecados, yo me acerqué a vosotros con mucho temor y temblor. Porque para estas cosas no hay ciencia, para estas cosas no hay poder, sino una dependencia total del Espíritu. ¿Cuán importante es que transmitamos fidelidad al mensaje como fidelidad al que nos ha dado el mensaje? Y en quinto lugar nos dice nuestro texto, ¿a quién? ¿A quién tenemos que mandar este mensaje en la manera en que se nos dice que debemos de hacerlo? Al mundo, sin distinción, nos dice, a todos y cada uno, a toda criatura, en toda circunstancia. Es que hay algunos que son terriblemente pecadores, en todos sus vicios, entrar en la cárcel de Herrera, ir por los arrabales de las ciudades, en todos los lugares donde se amontona el vicio. Eso, son gente tan lejana, tan terrible, en un estado moral. Para ellos es el Evangelio. O podemos estar pensando, bueno, son gente religiosa, esforzada, sincera, tradicional, que intenta comprender las cosas y seguir a su manera, sinceros delante de... Eso necesitan el Evangelio. Los enfermos, o los que se creen sanos, los que están lejos, los que piensan que están cerca, es para todos.
Y tú puedas llegar y pensar, pero es que mi corazón es tan oscuro y he vivido tan lejos de Dios y he hecho tantas ofensas a mi gente, a mi familia. Son tan retorcidos mis pensamientos. Para ti es el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo. No hay límites para el mundo. No importa dónde estés, no importa cuál sea la circunstancia. Tus compañeros de trabajo, aquel que te ofende. O aquel que se cree religioso y que va a todas las procesiones que se puedan imaginar, para ellos es el Evangelio. No hay limitación para ninguno. En todo caso, cuando está hablando del mundo, está hablando del prójimo o de tu próximo. Uno podía pensar, y hay que llevar el Evangelio a los que están allí escondidos en el África o en aquellas montañas y bosques tan lejanos que apenas han podido tener contacto con el resto del mundo. Claro que hay que llevar el Evangelio a ellos. Pero levántate mañana por la mañana y sal de tu casa y te vas a encontrar en el mercado, te vas a encontrar con la gente con la que trabajas. Para ellos es el Evangelio. Y vas a tener a tus hijos no creyentes, para ellos es el Evangelio. Y te encontrarás con tu marido, con tu esposa que no son creyentes, con tus padres, para ellos es el Evangelio. Porque el Evangelio es para el mundo, para todos y cada uno de ellos. No hay límites. En todo caso es aquel que el Señor ha puesto cerca de ti, que puede escuchar tu voz. Pero dejarme... Porque claro, aquí hemos encontrado todos los principios que podamos pensar en este texto de que nosotros los creyentes somos ahora los embajadores, los que tenemos que transmitir. Ahora nosotros tenemos este ministerio, este servicio de la reconciliación y le decimos al mundo que se reconcilie con Dios porque el pecado es una cosa muy grave que les va a destinar a la eternidad si no cogen el remedio que es el Señor Jesucristo. Claro que sí, tenemos que decirlo con toda claridad, con fidelidad, etcétera, etcétera. He estado hablando de manera más directa a vosotros los creyentes porque tenéis un deber, tenéis una responsabilidad. No es un hobby, no es un entretenimiento, es la necesidad de que si hemos visto y hemos entendido y lo hemos hecho nuestro, tenemos que anunciarlo, aun cuando nos incomode. Pero déjame que te lo ponga como un ejemplo en esta mañana. Aquellos que no sois creyentes, o que estáis pensando que sois creyentes y a lo mejor no lo sois. O que estáis pensando a ver qué ocurre de algo beneficio a mi alma que pueda encontrar para esta ocasión donde estoy. Déjame que te diga, en primer lugar, tu pecado, ese pecado que está ahí en tu corazón, ese pensamiento que está ahí en tu mente, ese deseo y ese anhelo que es una ofensa contra Dios, te ha puesto contra Dios. Eres enemigo de Dios si no solucionas ese pecado, esa actitud, esa ofensa, ese haber roto toda la ley delante de Dios, el despreciarlo, tu rebeldía, tu terquedad, tu querer seguir en los caminos del mundo, lejos de Dios. Eso te pone enemistad con Él. En esta mañana estás en una situación seria, no me importa quién seas. Si no tienes el remedio, estás en una situación dramática. Esto es grave. Es grave para tu alma. Podrás encontrar comodidad en venir a un culto, en escuchar a gente, tener unos padres cristianos, en tener gente a tu alrededor que te puedan traer algún tipo de beneficio espiritual. Pero si tienes pecado en tu corazón que no se ha pagado, estás en una situación dramática. Porque Dios es justo y Dios es juez y te va a juzgar. Hay un tribunal. No puedes escapar de él. Hay un tribunal para aquellos que han ofendido a Dios y han roto su ley y se resisten al poder del Evangelio. Y serás condenado. Y serás condenado por toda la eternidad. La esperanza es hoy, no mañana. Tienes que pensarlo bien. O ahora eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No eres neutral. No hay neutralidad para con Dios. O estás a su favor o estás en contra de Él, y terrible cosa es ponerte en contra de Dios. No le va a temblar la mano.
seas joven, seas mayor, tenga familia creyente o no lo tengas, haya sufrido o no haya sufrido a lo largo de tu vida, si no has arreglado el estado de tu alma, tienes a Dios por enemigo. Pero déjame que te diga, Dios quiere poner las cosas bien contigo y te da una opción y te trae la oportunidad. Quiere reconciliarse. No quiere seguir siendo tu enemigo y te presenta el Evangelio, la buena noticia de salvación. Quiere quitarte el castigo, librarte de la condena. Quiere hacer un pacto. Quiere poner las cosas en orden contigo. No lo mires al otro, mírate a ti, mira tu estado, mira tu pecado. Y Dios te señala y Dios te condena, pero quiere la salvación de los pecadores, porque yo no quiero, dice el Señor, la condenación, la muerte del pecador. Volveos a mí, vuélvete a Él, acércate a Él. Él te llama, Él te invita, Él te ofrece. Como si te estuviera rogando incluso con las manos extendidas. Él mismo te va a ofrecer el remedio, el rescate, la paga. ¿Tú no lo puedes pagar? Claro que no puedes. ¿Cómo vas a pagar tu pecado? ¿Cómo vas a romper estas cadenas? Tú no puedes. Eres débil. Pero Dios dice que te ofrece el remedio, que te ofrece la liberación. No es cosa que tú puedas hacer, sino lo que Él va a hacer. Te ofrece el Salvador, que es su propio Hijo Jesucristo. Así que no importa cuán lejos estés de Dios, no importa cuán grave esté la situación de tu alma, Dios te está ofreciendo algo que es posible, no por tus fuerzas, no por tus méritos, no es tu capacidad, sino la obra del Señor Jesucristo en una cruz. Y te ofrece y te dice, ven a Él, tómalo, pon tu confianza en Él. No te lo está ofreciendo con ira. Dios no te está ofreciendo el Evangelio con la arrogancia de su propia gloria y de su majestad, sino que te acerca. O se acerca y con ternura te está diciendo, ¿por qué sigues resistiéndome? Si yo te estoy ofreciendo a mi propio Hijo Jesucristo para que puedas encontrar perdón de pecados y vida eterna. No puedes venir a Él con arrogancia, con engreimiento, con satisfacción personal. Nos dice la Escritura que lo único que podemos hacer es arrepentirnos por lo que hemos hecho, en cómo hemos vivido, en cómo hemos ofendido, en las veces que lo hemos roto. Y dejar de mirar al pecado. Nos dice, y mirar a la cruz, y mirar a Cristo, y desearlo a Él. Tenemos que escapar de nuestras cadenas a nuestro liberador. Arrepentimiento y fe. Aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. ¿Por qué vais a seguir sedientos? Tú, sea quien seas, ¿por qué sigues con sed? Se te está ofreciendo el agua. ¿Por qué sigues en esos caminos oscuros y perdidos? He aquí la dirección, he aquí la liberación. Bebe del agua. Toma el camino que es el Señor Jesucristo. Toma del pan de la vida, que es el mismo Cristo. No te demores. No lo dejes pasar. Corre a Él. ¿A qué esperas? ¿Qué te ofrece el mundo en comparación a lo que te está ofreciendo el Evangelio, la obra de Cristo, el poder de la cruz, el mensaje de la reconciliación? ¿Vas a seguir en tus caminos? ¿Crees que esta oferta, que esta invitación, que esta esperanza es para siempre? Y si resulta que tienes que ya dar muestras de tu alma y entrar en un juicio y ya no hay esperanza y ya no hay salida, ahora, hoy, en este instante, sabiendo cuán grave es tu pecado y sabiendo cuán grande es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ven a Él, no lo dejes pasar. Ven a Él y serás salvo, ya. En el momento que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, serás salvo para toda la eternidad. Por tanto, termino. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios, te ruego, te suplico, seas quien seas, ten misericordia de tu alma
y no la dejes perder. Amén.